os voy a contar en resumen, porque me han dicho que apremie, cómo trabajamos nosotros, cómo trabaja la metodología Hoffman en nuestros centros y sobre todo cómo trabajamos a través de la nutrición, que creo que es muy importante. Así que vais a ir viendo diapositivas que no se van a corresponder lo que estoy hablando. Luego quien quiera hablar conmigo tranquilamente lo voy a hacer y así a la organización le acortamos los tiempos, que es lo que me han pedido, ¿vale? Una de las principales cosas que os quiero contar, a ver si aquí. Yo tengo el orgullo de llevar 8 años, casi 9 ya, trabajando en el sector de la tercera edad en centros de día, aunque vengo trabajando también en residencias como especialista en estimulación cognitiva. Al tener ahora mismo 35 centros, estamos trabajando con cientos y cientos de personas mayores y eso me ha dado la posibilidad a estar constantemente innovando. La innovación terapéutica es uno de nuestros principales objetivos. ¿Por qué? Porque nuestros mayores para nosotros son lo primero. La nutrición es algo que desde el primer momento hemos involucrado de cero en las valoraciones interdisciplinares, como bien ha dicho el doctor López Rocha y han dicho mi otro colega. Es una parte fundamental, pero yo os voy a contar por qué, porque yo creo que lo tenéis que ver al terreno llano. Tenemos que ser capaces de ponernos en los pies de nuestros mayores y de sus familias, en todos, absolutamente todos los sentidos. Cuando una persona viene a nosotros puede ser por muchas de las causas. En los centros de día tenemos una cosa muy diferencial a la parte residencial, que es que tenemos personas que están muy bien, que lo que quieren es estar así de bien durante 30 o 40 años, que no necesitan la asistencia al centro de día. Tenemos personas que están recién diagnosticadas de múltiples patologías como demencias degenerativas, Parkinson's, hemiplegias, porque los ictus es impresionante el alto volumen que tenemos, pero luego tenemos familias que lo que quieren es desde el entorno familiar aprender a una correcta nutrición en casa, tanto para sus mayores como para ellos mismos, porque ellos mismos saben que van a envejecer. Aprender a envejecer es un arte que no se enseña en el colegio ni se enseña en la universidad. Hoy en día tenemos muchos clichés con el envejecimiento, toda la cultura estética, las cremas, los antiarrugas, pero lo que nosotros queremos enseñar es aprender a cuidarse por dentro y hacer toda esa terapia anti-aging, como decía el doctor López Rocha, con antioxidantes, pero de una manera un poco especial. Por tanto, yo creo que es imprescindible que todo el equipo de profesionales esté completamente informado y que la valoración nutricional sea uno de los pilares. ¿Por qué? Os voy a contar casos. No tiene nada que ver una persona con otra, es decir, a mí no me podéis generalizar que 2 Alzheimer son iguales, 2 Parkinson son iguales, porque la afectación de la patología de la persona depende de todo. Depende si ha tenido o no estudios universitarios, depende de con quién viva, depende de cómo ha sido su carácter, depende la afectación a diferentes áreas cerebrales. Tenemos Alzheimer's que afectan a las áreas cognitivas, Alzheimer's que afectan más a las áreas de orientación espaciotemporal, Parkinson's que no tienen temblores, Parkinson's que los tienen. Por tanto, si nos centramos tras una valoración geriátrica que yo creo que tiene que ser muy minuciosa, nosotros en la metodología Hoffman uno de los grandes diferenciales que hacemos es trabajamos, una de las bases de la metodología es la neuroplasticidad cerebral. Hay muchos estudios científicos que han estudiado el cerebro desde que es un bebé, es decir, cuando un cerebro de un bebito, que es una esponja que se estimula, que si encima tú aprendes a estimular, va madurando de una manera espectacular. Eso se une y se hila con la guardería, con el colegio, con la facultad, con la universidad. Toda esa etapa cerebral, que sabéis que el cerebro hasta los 20 años es cuando termina de formarse y a partir de los 20 en teoría es cuando dicen que le toca madurar, que no en todos los casos es así, ahí es donde llega un momento en la vida a partir de los 45 o 50 años que el cerebro se deja de estudiar. ¿Por qué? ¿Por qué el cerebro se deja de estudiar? ¿Por qué no tenemos que prever lo que te puede pasar a los 55, a los 60 o a los 70? Una de las cosas que yo intenté trabajar durante muchos años y conseguí en 2008 cuando registraron el método como obra científica fue vamos a ser capaces de estudiar nuestro cerebro en un momento en la vida en la que tiene que estar plenamente activo, pero previendo que en 10 o 15 años posteriores va a dejar poco a poco de serlo. Vamos a ser capaces de valorar qué áreas cognitivas
y qué áreas cerebrales están afectadas, para si están afectadas en ese momento empezar a estimularlas, y si no lo están o pueden estarlo, empezar a prevenir. Pues con la alimentación pasa exactamente lo mismo. El doctor López Rocha ha apuntado cosas muy importantes. Tenemos que tener en cuenta no solo el tipo de alimentos que demos a nuestros mayores, sino cómo dárselos y qué tipo de nutrientes hay que darles. Os voy a contar dos casos muy específicos que nos pasaron. Por ejemplo, os voy a hablar de una enfermedad, un paciente de 78 años con un Parkinson de 10 años de evolución, que no sabían por qué empezó con un deterioro cognitivo brutal, y la familia me venía a decir que un Parkinson no podía venir asociado a un deterioro cognitivo y que no entendía qué pasaba. Bueno, pues cuando tú haces esa valoración interdisciplinar, analizando área por área, el área médica, el área de la rehabilitación, es decir, la fisioterapia, la terapia ocupacional, la neuropsicología, la nutrición, pones en común todos los estándares, nos dimos cuenta de tres factores. Uno, esa persona tenía un temblor esencial importantísimo y nadie se había percatado que necesitaba una asistencia en terapia ocupacional a la hora de la alimentación, y que lo que más le gustaban eran los purés, y el señor había dejado de comer purés. ¿Sabéis lo que le pasaba? Que se moría de la vergüenza, porque lógicamente un Parkinson con una cuchara y un puré, os podéis imaginar el show. Era completamente manchado, no era capaz de comer, y le habían quitado los purés porque su hija decía, bueno, como no los quiere, no se los doy. Pero nadie le había dicho esos detalles que estamos viendo. Si le gustan los purés, ¿por qué se los quita? Lo decía el doctor López Rocha. ¿Y por qué le estás obligando a comer verduras cuando las detesta? Pues haciendo un trabajo desde dentro empezamos a valorar qué alimentos necesitaba. Tenemos un estudio alimenticio donde, por ejemplo, contamos con alimentos que ya contienen de por sí dopamina, aparte del fármaco que das. En este caso, por ejemplo, las habas verdes y las hebras del plátano contienen dopamina. Es por tanto que esos alimentos los empezamos a introducir en su dieta. Contamos con las ayudas técnicas necesarias a nivel de terapia ocupacional y con la rehabilitación física con el fisioterapeuta para reentrenar a esa persona que, a pesar de su temblor, pudiera comer purés, porque si es lo que quería y es lo que nutricionalmente le iba a interesar, es lo que yo quería darle. Pero no queda ahí, trabajamos con la familia en una escuela de familias y sentamos a la familia para que pudiera entender cuál era la casuística de su padre y qué es lo que su padre necesitaba. Os hago este resumen porque es muy importante que tengamos en la cabeza que nuestros mayores son personas con nombres y apellidos. ¿Por qué una persona que tenga un Parkinson me lo agrupas con los Parkinsons, a uno con Alzheimer me lo agrupas con Alzheimer? Das una tabla alimenticia completamente genérica. Nosotros en nuestros centros cada persona tiene una dieta completamente diferente. Es nuestra lucha con nuestro catering, porque no tenemos cocina y trabajamos con catering, que os podéis imaginar lo que es. Nombre por nombre, persona por persona, con dietas específicas adecuadas a sus necesidades, a su vivencia y a sus capacidades cognitivas y físicas. No podemos olvidarnos de eso. Tenemos que trabajar el área cognitiva porque tenemos que reentrenar a esa persona. Pueden desaprender, como muy bien decía el doctor López Rocha, porque pueden desaprender porque no se acuerdan de cómo comer. ¿Cuántas personas y familias hemos tenido que me dicen, mi abuela ya no quiere comer conmigo los fines de semana? No sé, está triste, es que habrá entrado en depresión. La abuela está perfecta, está cognitivamente estupenda, pero le da pánico que su nieto la vea comer tan mal, porque está empezando a comer mal, a no entrenarse bien en las manos por tener una artrosis muy importante y no poder cortar, a tragar muchísimo peor, a masticar muchísimo más despacio, y eso a nadie le ha dicho que es normal, y nadie le ha dicho sobre todo que se puede cambiar y se puede mejorar. La alimentación, la rehabilitación física, la rehabilitación cognitiva, un control sociosanitario y neuropsicológico es fundamental, pero lo fundamental son nuestros mayores. Yo puedo empezar a contaros todo lo que hacemos a nivel, traigo aquí una escala, todas las valoraciones nutricionales que hacemos área por área, médico, enfermería, fisio. Esto es un tema muy largo y desgraciadamente no me dejan porque no hay tiempo de contároslo bien, pero con que os quedéis que independientemente de la patología que se tenga, nosotros, una de las cosas que más sorprende cuando vienen nuestros mayores a los centros, muchas veces solo a asesorarse, es que me traen todos sus diagnósticos médicos, siempre 5 o 6 especialistas, oftalmólogo, reumatólogo, cardiólogo, geriatra, neurólogo, todos los ólogos del mundo. Y yo digo, muy bien, esto lo voy a tener en cuenta, pero después yo primero te voy a valorar, te voy a hacer una historia completa y luego, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a llamar a todos tus especialistas y vamos a hacer una coordinación sociosanitaria. Yo le voy a contar a tu
neurólogo, que tú también vas al geriatra y que también vas al oftalmólogo. ¿Y sabes lo que pasa prácticamente siempre? Que entre ellos no se comunican y que nuestros mayores, como sus médicos, como nosotros como profesionales sanitarios, somos los dioses, hacen lo que nos dicen. ¿Y sabéis lo que pasa? Que tienen una polimedicación que entre ellas muchas veces hay complicaciones y hay contraindicaciones, y muchísimos problemas en malnutrición vienen por eso, porque la propia medicación ha generado no solo la pérdida de la sensación de sed, no solo la pérdida de los sabores, que por supuesto hay que tenerlo en cuenta, o las problemáticas de tragar, sino la inapetencia provocada por esa polimedicación no controlada. Con eso, ¿qué estamos haciendo? Generar un mundo para las personas mayores y sus familias donde haya un lenguaje común. Esto es muy importante, donde todos los especialistas de nuestros mayores conozcan el plan de tratamiento que estamos haciendo a todos los niveles y haya una comunicación, donde le enviemos un informe todos los meses a la familia para que vea cómo va trabajando en cada área. Todas las áreas, desde el área nutricional hasta el área neuropsicológica, todas, hasta mandar ese informe al especialista para contar cómo es la evolución y poder hacer un seguimiento. Nosotros hacemos analíticas nada más entrar la persona. Si tiene una analítica de 6 meses, por supuesto nos vale, pero a mí me gusta volverla a hacer. Nosotros tenemos un control con valoraciones específicas de hidratación, porque la deshidratación en las personas mayores es una cosa de lo más habitual y encima no causa síntomas, a menos de que sea una hidratación muy avanzada. Por supuesto que te voy a hacer toda una valoración médica completa para saber cómo estás, pero yo quiero ir mucho más allá. Y si tengo que hacer formación, ¿sabéis lo importante que es la formación no solo de nuestros profesionales, sino de nuestras familias? Tenemos las llamadas escuelas de salud y las que más éxito tienen son las de alimentación. Cuando dices los poderes antioxidantes del tomate, cuando hablas de los alimentos específicos, pero les enseñas desde muy abajo, estamos dando formación hasta sus nietos, para que los nietos sean los que desde muy abajo sepan qué tipo de alimentación tienen que ir tomando a lo largo de su evolución. Con esto quiero terminar porque me habéis dado poquito tiempo. Esta presentación yo creo que si la queréis os la mando, que es lo mejor que puede haber, porque aquí sí que vamos analizando área por área muy al detalle en cada uno de nuestros especialistas qué tipo de valoración nutricional hacen. Tenemos un servicio de nutrición con nutricionistas trabajando con nosotros, o sea que eso es importante que también lo sepáis. Trabajamos además, controlamos desde Madrid, desde la central donde coordinamos los 35 centros, muchos estudios clínicos a nivel nutricional, porque sí que es verdad que tenemos constatación de que cambios en alimentación producen mejora cognitiva y mejora física. Tenemos estudios específicos de estreñimiento muy interesantes, como bien decía el doctor López Rocha, donde la fisioterapia es una parte fundamental con la nutrición. Toda la información que queráis tener y esta presentación me la podéis pedir y os la envío encantada. Muchas gracias.